Imagina una sombra que se extiende sobre toda Europa. Una sombra que nació de la ambición de unos pocos y que devoró millones de vidas. Esa sombra fue alimentada por hombres que con ideas retorcidas y una sed de poder transformaron el odio en una maquinaria de muerte. Hoy vamos a adentrarnos en la mente de esos arquitectos, a descubrir cómo sus decisiones cambiaron el curso de la historia y a entender el horror que dejaron atrás. ¿Qué piensas tú? Cuéntame en los comentarios. De verdad quiero saber tu perspectiva. En los años posteriores a la Gran Guerra, Europa se encontraba sumida en una crisis profunda. Las economías estaban destrozadas, el desempleo se disparó y la confianza en las instituciones democráticas se erosionó. En ese caldo de cultivo surgieron movimientos totalitarios que prometían una salida, una solución a la humillación y al caos. En Alemania, la derrota y el Tratado de Versalles dejaron una herida abierta que alimentó el resentimiento y la búsqueda de un culpable. Fue en ese contexto que emergió el Partido Nacional Socialista, una organización que combinaba el nacionalismo extremo con un antisemitismo virulento y que encontró en un joven de voz potente y mirada ardiente al líder que necesitaba. Adolf Hitler, nacido en Braunau am Austria, pasó su juventud entre la pobreza y la frustración. Tras la guerra, se trasladó a Múnich, donde se unió a un pequeño grupo que compartía sus ideas. Con el tiempo, se convirtió en el portavoz carismático del movimiento, y su intento de golpe en 1923, aunque fracasó, le dio la notoriedad que necesitaba. Desde la cárcel, escribió un libro que se convertiría en la Biblia del odio, Mein Kampf. En esas páginas, plasmó una visión del mundo donde la raza aria era la cumbre de la humanidad y los judíos, el enemigo interno que debía ser erradicado. Esa ideología no quedó en papel, se transformó en política de Estado cuando, en 1933, fue nombrado canciller y, poco después, consolidó su poder como Führer. Las decisiones que tomó fueron tan brutales como calculadas. Ordenó la invasión de Polonia, desencadenando el conflicto que se expandiría por todo el continente. Implementó la política de Lebensraum, buscando territorio para la supuesta expansión de la raza superior. Y bajo su mando se diseñó la solución final, un plan sistemático para exterminar a los judíos y a otros grupos considerados indeseables. Las cifras de víctimas superan los 7 millones de judíos, sin contar los millones de civiles, prisioneros de guerra y opositores que también fueron aniquilados. El legado de terror de Hitler no solo se mide en números, sino en el profundo trauma que dejó en la conciencia colectiva, en la forma en que su nombre se convirtió en sinónimo de maldad absoluta. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y acompáñanos a seguir descubriendo a los demás responsables de esta tragedia. Mientras Hitler era el cerebro que ideó el plan, otro hombre se encargó de construir la maquinaria que lo ejecutó. Heinrich Himmler, nacido en Múnich, provenía de una familia campesina y tras la guerra se unió a la organización paramilitar que más tarde se conocería como la SS. Su ascenso fue meteórico. De oficial de bajo rango, pasó a ser el jefe supremo de la SS y de la Gestapo, los cuerpos encargados de la represión interna y del control de los campos de concentración. Himmler tenía una visión obsesiva de la pureza racial y dedicó gran parte de su vida a crear una estructura que pudiera llevar a cabo los crímenes del régimen sin cuestionamientos. Bajo su mando, la SS se transformó en una fuerza militar y política independiente, con su propio código de conducta que glorificaba la lealtad ciega y la brutalidad. Himmler supervisó la creación de los campos de exterminio, donde millones fueron enviados a la muerte en cámaras de gas, fusilamientos masivos y trabajos forzados. Además, organizó la Gestapo, una policía secreta que operaba sin límites, persiguiendo a cualquier persona sospechosa de oponerse al régimen. Su obsesión por la genealogía y la eugenesia lo llevó a promover experimentos médicos inhumanos, y su papel en la deportación de judíos desde toda Europa lo consolidó como uno de los verdugos más temidos del Holocausto. La figura de Himmler también estuvo marcada por su fascinación por el ocultismo y la mitología germánica. Creía que la SS debía ser una élite espiritual, una nueva aristocracia que encarnara los valores arios.
Esta visión lo llevó a organizar ceremonias y rituales que buscaban reforzar la cohesión interna y la lealtad al Führer. Sin embargo, su ambición también lo hizo vulnerable. Cuando la guerra empezó a girar en contra del Reich, sus intentos de negociar una paz separada con los aliados fueron descubiertos, lo que provocó su caída y su posterior suicidio en un campo de prisioneros. Su legado es una muestra de cómo la burocracia y la disciplina pueden convertirse en instrumentos de genocidio cuando se ponen al servicio de una ideología perversa. Dale like si esto te resonó. Continuemos con el siguiente rostro, que, con su talento para la manipulación de masas, se convirtió en la voz que resonó en los altavoces de la propaganda nazi. Joseph Goebbels, nacido en el año 1898 en Reit, se formó como escritor y dramaturgo antes de encontrar su lugar en el partido. Su carisma y su capacidad para transformar la realidad en una narrativa que alimentaba el odio lo llevaron a ser nombrado ministro de Propaganda y Educación del Pueblo. Desde su despacho, Goebbels orquestó una maquinaria de mentiras que se infiltró en cada rincón de la vida cotidiana. Periódicos, radio, cine y carteles que glorificaban al Führer y demonizaban a los judíos, a los comunistas y a cualquier opositor. Su estrategia se basaba en la repetición constante de mensajes simples y emotivos, en la creación de enemigos imaginarios que justificaban la violencia del Estado. Cada discurso, cada anuncio, cada película estaba diseñada para despertar el miedo y la hostilidad, para convencer a la población de que la solución final era una necesidad histórica. Goebbels también supervisó la organización de los mítines masivos, donde la música, la luz y la coreografía se combinaban para crear una experiencia casi religiosa que reforzaba la lealtad ciega al régimen. En el año 1845, cuando la guerra se intensificó, Goebbels intensificó su campaña, presentando la invasión a la Unión Soviética como una cruzada contra el bolchevismo y el judaísmo. Sus discursos, cargados de fervor, lograron que millones de ciudadanos aceptaran la movilización total, el racionamiento y la conscripción de sus hijos. La propaganda también jugó un papel crucial en la deshumanización de los campos de concentración, presentándolos como soluciones necesarias para la purificación del pueblo. A medida que el conflicto avanzaba y las derrotas empezaron a acumularse, Goebbels mantuvo la ilusión de la victoria, negando la realidad y culpando a los conspiradores internos. Su incapacidad para reconocer la magnitud del desastre que se avecinaba lo llevó a una espiral de desesperación. En los últimos días del Reich, cuando la ciudad de Berlín estaba rodeada, Goebbels tomó la decisión de acompañar al Führer en su último acto, y tras la muerte de Adolf Hitler, él y su esposa se suicidaron en el búnker, dejando a sus hijos en un destino trágico. La historia de Goebbels nos muestra cómo la manipulación de la información puede convertirse en un arma tan letal como cualquier fusil. Su legado es una advertencia permanente sobre la vulnerabilidad de la verdad cuando se enfrenta a la propaganda masiva. ¿Qué opinas de la capacidad de un discurso para moldear la realidad? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Pasemos ahora a la figura que, aunque menos visible en los escenarios públicos, se convirtió en uno de los arquitectos logísticos del genocidio, Adolf Eichmann. Nacido en el año 1898 en Solingen, Eichmann ingresó al partido nazi a una edad temprana y gracias a su habilidad organizativa ascendió rápidamente dentro de la jerarquía de la SS. Su papel principal consistió en la coordinación de la deportación masiva de judíos desde toda Europa hacia los campos de exterminio. Eichmann diseñó una red de trenes, horarios y rutas que permitían trasladar a millones de personas en condiciones inhumanas, bajo la apariencia de reubicación. Cada detalle, desde la emisión de órdenes a los funcionarios locales hasta la firma de los documentos de transporte, estaba bajo su supervisión directa. Su eficiencia burocrática transformó el horror en una operación meticulosamente planificada, reduciendo la resistencia y facilitando la ejecución de la solución final. Durante la conferencia de Wannsee, en el año 1847, Eichmann presentó un plan detallado que describía la deportación de los judíos a los campos de exterminio del Este,
utilizando un lenguaje frío y administrativo que ocultaba la magnitud del asesinato. Su capacidad para despersonalizar el proceso, tratándolo como una cuestión de logística, permitió que los perpetradores se distanciaran de la brutalidad de sus actos. Tras el fin de la guerra, Eichmann logró escapar a Argentina bajo un nombre falso, creyendo que la distancia geográfica lo protegería de la justicia. Sin embargo, en el año 1869, un grupo de cazadores de nazis lo localizó y lo capturó, entregándolo a las autoridades israelíes. Su juicio, transmitido a nivel mundial, reveló la magnitud de su responsabilidad y la frialdad con la que describió sus acciones, alegando simplemente que estaba cumpliendo órdenes. El veredicto, una sentencia de muerte, marcó un hito en la historia del derecho internacional, estableciendo la precedencia de juzgar a los perpetradores por crímenes contra la humanidad, independientemente de su posición dentro de la cadena de mando. La figura de Eichmann nos recuerda que la burocracia puede ser una herramienta de destrucción cuando se combina con una ideología perversa. Si te ha impactado esta historia, compártela con tus amigos para que más personas conozcan la verdad. Continuemos con el colaborador noruego que, bajo la sombra de la ocupación alemana, se convirtió en el rostro de la traición nacional, Vidkun Quisling. Nacido en el año 1898 en Oslo, Quisling fue un militar y político que, tras la invasión alemana de Noruega, se ofreció como aliado del Reich. Su nombre se convirtió en sinónimo de traidor, pues lideró un gobierno títere que colaboró activamente con los nazis en la persecución de judíos y la represión de la resistencia. Quisling fundó el partido National Samling, inspirado en la ideología fascista, y utilizó su posición para implementar políticas antisemitas, confiscando propiedades y entregando a la población judía a los deportadores alemanes. Su gobierno facilitó la creación de campos de trabajo forzado y la participación de noruegos en la maquinaria de guerra nazi. Además, Quisling promovió la germanización de la cultura noruega, intentando borrar la identidad nacional en favor de la supremacía germánica. A medida que la guerra avanzaba y la resistencia noruega ganaba fuerza, Quisling se volvió cada vez más impopular entre la población. Cuando los aliados liberaron Noruega, en el año 1845, Quisling fue arrestado, juzgado y condenado a muerte por traición y crímenes de guerra. Su ejecución, llevada a cabo en la plaza del Ayuntamiento de Oslo, marcó el fin de una era de colaboración forzada y sirvió como símbolo de la justicia restaurada. La historia de Quisling nos muestra cómo la ambición personal puede llevar a la traición de la propia nación y cómo la memoria colectiva preserva el recuerdo de aquellos que vendieron su patria por poder. Si alguna vez te has preguntado cómo se forjan los traidores, reflexiona sobre los motivos que llevaron a Quisling a aliarse con el enemigo. Ahora llegamos al último segmento, donde exploraremos a un villano menos recordado, pero cuya influencia fue decisiva en la arquitectura del terror nazi, Albert Speer, el arquitecto del Reich. Nacido en el año 1898 en Mannheim, Speer estudió arquitectura y rápidamente se ganó la confianza de Adolf Hitler, quien lo nombró su arquitecto personal. Su visión de una capital monumental, Germania, estaba destinada a ser la nueva capital del mundo bajo el dominio nazi, con avenidas anchas, edificios colosales y una estética que glorificara la supremacía ario. Speer no solo diseñó estructuras grandiosas, sino que también se convirtió en el ministro de Armamento y Producción de Guerra, cargo que le otorgó un control sin precedentes sobre la economía del Reich. Implementó una serie de medidas para aumentar la producción de armamento, organizando la mano de obra forzada de los campos de concentración y los prisioneros de guerra. Su capacidad para optimizar la industria bélica permitió que el ejército nazi mantuviera su capacidad de combate durante años, a costa de la vida de millones de trabajadores esclavizados. A diferencia de otros líderes, Speer intentó presentar una imagen de modernidad y eficiencia, ocultando la brutalidad del trabajo forzado bajo la fachada de la producción. Sin embargo, su complicidad quedó al descubierto durante los juicios de Nuremberg, donde admitió su responsabilidad en la utilización de mano de obra esclava
y fue condenado a una larga pena de prisión. A diferencia de otros, Speer mostró una cierta disposición a reconocer sus crímenes, aunque muchos críticos lo acusan de haber minimizado su papel y de haber buscado la absolución mediante la autocrítica selectiva. Su legado arquitectónico, aunque en gran parte nunca se materializó, dejó una huella en la historia del urbanismo y la planificación, recordándonos cómo la estética puede ser utilizada como herramienta de propaganda y control. La figura de Speer nos enseña que el talento y la creatividad pueden ser pervertidos cuando se ponen al servicio de una ideología destructiva. Con estos 4 protagonistas hemos recorrido los rostros del odio, la burocracia, la traición y la perversión artística que alimentaron el monstruo nazi. Cada uno, a su manera, contribuyó a la maquinaria del terror que marcó una de las épocas más oscuras de la humanidad. La historia nos muestra que el mal no surge de una sola persona, sino de la convergencia de ideas, ambiciones y estructuras que permiten la deshumanización masiva. Al cerrar este recorrido, te invito a reflexionar sobre la importancia de reconocer los signos de la intolerancia y la manipulación antes de que se conviertan en tragedias irreparables. La memoria de estos villanos sirve como un faro que nos alerta sobre los peligros de la indiferencia y la complacencia. Si este video te ha ayudado a comprender mejor los mecanismos del odio, considera compartirlo con tu comunidad para que más personas puedan aprender de la historia. Si te ha parecido interesante, suscríbete al canal para no perderte los próximos análisis profundos sobre los eventos que han moldeado nuestro mundo. Tu apoyo nos permite seguir investigando y contando historias que merecen ser recordadas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los oscuros pasajes de la historia y recuerda, la vigilancia y la educación son nuestras mejores armas contra la repetición de estos horrores. ¿Qué lección crees que debemos extraer de la vida de estos personajes? Déjanos tu opinión y comparte tus ideas en la sección de comentarios. Tu participación es fundamental para crear una conversación que nos ayude a construir un futuro más justo y consciente. Hasta la próxima, y que la historia nunca se olvide. Al cerrar este recorrido, la reflexión se vuelve inevitable. La historia no es solo una sucesión de fechas y batallas, sino el testimonio de decisiones humanas que pueden transformar sociedades enteras en campos de sufrimiento. Cada uno de los personajes que hemos analizado encarnó una faceta distinta del mal: la visión delirante que alimentó el odio, la burocracia que lo organizó, la traición que lo legitimó y la estética que lo disfrazó. Cuando comprendemos cómo se entrelazaron sus ambiciones, podemos reconocer las señales de alerta que aparecen en cualquier época y evitar que se repitan los mismos errores. ¿Qué piensas tú sobre la responsabilidad colectiva frente a estos actos? ¿Crees que la educación y la memoria son suficientes para impedir que surjan nuevas formas de intolerancia? Deja tus ideas en los comentarios. Cada punto de vista enriquece la conversación y nos ayuda a construir una conciencia más profunda. Si este video te ha permitido ver con mayor claridad los mecanismos que alimentaron el horror, te invito a compartirlo con tus amigos y familiares. Cuantas más personas conozcan estos episodios, mayor será la resistencia contra la indiferencia. Además, si te ha parecido interesante, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos análisis que desentrañan los rincones oscuros y luminosos de nuestra historia. Un simple me gusta también ayuda a que este contenido llegue a más personas que buscan aprender y reflexionar. Recuerda que la vigilancia y la educación son nuestras mejores armas contra la repetición de estos horrores. Cada gesto, cada palabra y cada acción cuenta. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los oscuros pasajes de la historia. Que la memoria nos guíe siempre y que nunca dejemos de preguntar, de aprender y de actuar. Hasta la próxima, y que la historia nunca se olvide.